Hola, buenas, directora. A veces, yo es cierto que fue más de un año de contradicciones permanentes, ¿no? Y que además que les reflejamos en las mismas preguntas que hacemos, ¿no? Porque criticamos las medidas de seguridad en el deporte y después decimos que solo en el deporte hubo un 0,34 de contagios, que a lo mejor la pregunta a lo mejor fue por las medidas que se tomaron de seguridad, digo yo, también. Digo, pero vamos, con un silogismo, sin más nada, ¿no? Perdóneme este empezar, pero es que uno mismo, la verdad, que tiene claro que hay una pandemia que se nos acerca después de esta pandemia, que es la pandemia de la salud mental, y sabemos, evidentemente, que el deporte y la actividad física es fundamental, ¿no? Y entonces, en esa línea, por una parte, entender que toda la gestión de lo que tiene que ver con el deporte, y sobre todo en edades que yo creo que son el deporte y la actividad física son importantes a cualquier edad, evidentemente, pero para las personas mayores y para la infancia y para la mocedad eran fundamentales. Esta fue una etapa horrible, pasamos una época muy mala y evidentemente además estuvimos exigiendo a nuestra gente más joven que no interactuara, que no saliera de casa, que no fuera a ver a nadie y además tampoco podía practicar deporte. Entonces, evidentemente, yo entiendo que están poniéndose encima de la mesa la necesidad inmediata de, a medida que vamos avanzando hacia la normalidad, empezar de alguna forma a tomar medidas que nos permitan recuperar la actividad a todos los niveles, ¿no? Porque evidentemente está claro, y yo creo que nadie lo va a dudar, y aquí lo decimos, que la actividad y la seguridad de la práctica deportiva al aire libre, la práctica individual, estuvo garantizada y era fundamental, y yo creo que hay que trabajar además en extenderla. Lo que sí que tenemos que empezar a recuperar, porque nos lo están demandando, y todo lo que tiene que ver con el deporte escolar, con la competición, ¿no? Básicamente, porque sabemos que ciertamente también en determinadas edades y a determinados niveles la posibilidad de poder interactuar en competición, de poder encontrarse, y es fundamental y se necesita. Yo, la verdad, como pasó a otros representantes, a otros portavoces de grupos parlamentarios aquí, estamos recibiendo permanentemente durante todos estos meses llamadas, yo no voy a decir llamadas desesperadas, pero sí llamadas de socorro de clubes deportivos, de familias, muchísimas familias llamaron, necesitamos resolver esto. Entendiendo que esto ya pasó y vamos a pensar un poco hacia adelante, ¿no? Voy a hacer unas preguntas que ya hice yo también, y con el objetivo un poco de también ver reflejado en el diario de sesiones, ver un poco cómo evolucionó y cuál es la perspectiva. Empiezo lo primero con el tema de la regulación directora de los profesionales del deporte y la actividad física, ¿no? Yo estos meses voy a entender, porque lo sé, que usted se reunió infinitamente, con un montón de gente, como hicimos todos y demás. Supongo que aprovechó para planificar, aprovechó para discutir, aprovechó un poco para ver, ¿no? En este ámbito pudieron avanzar algo. ¿Qué tienen pensado hacer? Fundamentalmente, y pregunto, ¿no? El tema de regulación de las profesiones del deporte y la actividad física, ¿no? Entonces, voy más a cuestiones concretas, ¿no? Si hay algún avance, si están todavía en ello. Sí. Mira, supongo que estás al tanto de que las regulaciones de las profesiones en el deporte tienen que tener una regulación estatal. Sí, y desde el Consejo Superior de Deportes, de hecho, nos lo llevan comunicando a lo largo de un año, que una de las prioridades iba a ser, incluso por delante de lo que es la ley del deporte a nivel nacional, iba a estar precisamente la ley de las profesiones del deporte. Y sobre esa tiene que sustentarse el resto de las leyes de profesiones del deporte del resto de comunidades autónomas. De hecho, sé que se recurrió, o que hay por recursos, porque otras comunidades autónomas quisieron anticiparse, quisieron sacar su proyecto, y ahora hay recursos porque contradice a lo que dice la ley estatal, ¿no? Sí. No, lo que preguntaba era si estaban trabajando ustedes aquí con la gente para hacer alguna propuesta pensando o aportación. Sí, mira, no solo queremos hacer una propuesta, sino que yo tengo a la persona en la Dirección General de Deportes que probablemente controle más, de verdad, y lo digo con toda la honestidad y de verdad, regulaciones de profesiones del deporte, que es Eduardo Madrera. Es un experto en este tema, y yo lo pongo a disposición del Consejo Superior de Deportes y a nivel estatal, porque sé que es una persona que puede aportar mucho en esta materia y tenemos la gran suerte de poder contar con él aquí en Asturias. O sea que, vamos, que tengo al mejor para hacerlo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues una alegría para todo el mundo, que es asturiano, que está aquí y a disposición. Porque sí que hay una de las preocupaciones, y de las cuestiones que nos vienen también insistiendo permanentemente en este tema. Después, ya lo preguntó algún portavoz, pero bueno, quería ir un poco a cuestiones en concreto. Si algo tuvo la pandemia, que sirvió para todos los puntos, ya que fue como una lupa, ¿no?, que nos permitió ver
todos los problemas que teníamos, seguimos teniéndolos y quizá algunos además más, y aparecieron más nuevos. Quería referirme al tema de las instalaciones deportivas, ¿no?, en Asturias. ¿Tienen algún plan ya pensado, sobre todo uno de mejora, de modernización y diversificación? Quiero decir, viendo un poco la problemática que tuvimos, los problemas que tuvimos, viendo la pandemia que pasó, ¿hay alguna medida nueva, hay alguna cuestión que están planteando, que tienen pensado plantear, o están todavía en el proceso de pensar, ¿no? Sí. No tenemos un plan estratégico, ¿vale?, de cara a futuro. Lo que sí es cierto es que tenemos varios proyectos encima de la mesa ahora mismo en cuanto a instalaciones deportivas que nos están consumiendo todos los esfuerzos. Como sabéis, el proyecto de inversión en Valgrán de Pajares, que es un proyecto muy ambicioso, no solo en la parte deportiva, sino también de promoción turística. Tenemos propuestas y proyectos para Fuentes de Invierno, que tenemos que ir resolviendo primero también otra serie de trabas, ¿no?, como ya sabéis un poco todo lo que tenemos que superar para llegar a tener un proyecto, ¿no?, de fusión de las estaciones, que es el objetivo, digamos, más ambicioso. Y luego tenemos que modernizar, como bien dices, y ahí te doy toda la razón, muchas de nuestras instalaciones deportivas. Por eso yo también este año en nuestro presupuesto intentamos crecer en esa parte de inversiones, porque entendíamos que era una de las necesidades. O sea, además tenemos instalaciones que tienen muchos años, son instalaciones muy buenas. Por ejemplo, la instalación del Cristo es una instalación que tiene una capacidad tremenda, ¿no?, de acoger a un montón de actividad deportiva, pero que es una instalación que tiene muchísimos años y que evidentemente necesita mejoras. Entonces, hemos intentado destinar parte de nuestro presupuesto en inversión a todas ellas para intentar ir evolucionando. Lo que sí contamos en la Dirección General de Deportes con un plan de necesidades, ¿vale?, que yo creo que era importante tenerlo, y tenemos al arquitecto técnico de la Dirección General de Deporte en cada instalación, como hemos hecho con los refugios de montaña, un plan para ir haciendo inversión. Empezamos con las prioridades y evidentemente va a haber que hacer otras cosas también, no solo en los refugios sino en el resto de instalaciones, pero en todas ellas vamos tapando un poco, ¿no?, que no se trate solo de tapar agujeros cuando ya tienes el problema encima, sino que vayamos un poco por delante y vayamos adelantándonos a esas necesidades. Pero es evidente que las instalaciones que heredamos están envejecidas, que tienen muchos años y que hay que ir invirtiendo en ellas para poder actualizarlas, ¿no? Y si estamos ahora ante un momento más de transformación, modernización, y sabemos que todo va a ir dirigido ahí, pues es una gran oportunidad para ponernos al día. Perfecto, genial, porque reconocer un problema y el primer paso para poder resolverlo, evidentemente. Y ciertamente, aunque parezca increíble, muchas veces las instalaciones por no usarles sufren más deterioro a veces que usándoles, ¿no? Y sí que estamos recibiendo también demandas de situaciones. La modernización es fundamental y la mejora, ¿no? Iba a preguntar por el deporte de alto rendimiento, pero creo que hizo ya dio una respuesta que me parece muy interesante. Hay una preocupación grande. Los deportistas en Asturias tienden a tener que marchar siempre, y esta situación peor todavía, y eso sí, un tema. Yo ya lo insisto mucho sobre esta cuestión, porque además son personas que quisieran estar aquí en Asturias, que quisieran entrenar aquí, ¿no? Y entonces, sería una pena que sigan marchando mozos y moces también en el ámbito del deporte, ¿no? Quería preguntar, esta pandemia está generando una situación económica durísima también, ¿no? Y estamos muy preocupados por el acceso al deporte de las personas con las rentas más bajas o personas en riesgo de exclusión social, ¿no? ¿Están trabajando eso? Quiero decir, porque hay muchas personas. Estamos muy preocupados por la gente que está federada, que está en deportes, pero hay un montón de niños y niñas que en un momento dado quedaron fuera absolutamente de todo, y personas que están en ese riesgo de exclusión, con rentas muy bajas, con acceso a muy pocos ámbitos deportivos. ¿Tienen en la cabeza, señora directora, esa problemática, esa situación? ¿Cómo piensan intervenir, actuar? Bueno, yo en este sentido, que comparto totalmente contigo el diagnóstico, creo que todo tiene que ir dirigido hacia las políticas municipales en este sentido. Es decir, son las políticas municipales las que hacen promoción del deporte dentro de su municipio y las que deben de hacer políticas públicas para dar posibilidad a todas las personas. Ahí están en conexión ustedes, están trabajando. Claro, sí, pero quedan muchas cosas por hacer, ¿eh? Te quiero decir, mira, es un tema complicado. La política municipal, el poder coordinarse con las políticas municipales, a veces es más complicado incluso que hacerlo a través de las federaciones, lo digo con sinceridad.
pero tenemos que trabajar en esa coordinación. Tenemos varios proyectos que queremos canalizar a través de la FAC. Uno es el censo de instalaciones deportivas. Yo creo que es importante conocer los espacios que tenemos. Son muchos más de los que creemos que tenemos. Sí. Tenemos muchísimos espacios deportivos y muchos otros que se pueden utilizar como espacios deportivos. Y más en los momentos que nos vienen por delante, en donde lo que se tiene que promover y promocionar, o una de las cosas que se puso en valor precisamente es el deporte en la naturaleza, el deporte al aire libre. Exacto. ¿No? Como herramienta. Entonces, bueno, en esa línea vamos. Lo que trabajamos a través de la Dirección General en las líneas de financiación, prácticamente todas, vamos a decir, iban dirigidas a federaciones y clubes, ¿vale?, a entidades deportivas, a eventos deportivos para promover y demás, pero no había ninguna línea de financiación hacia los ayuntamientos para dirigir esas políticas municipales. Entonces, de ahí que este año hayamos abierto esa línea, que es cierto que de momento solo va a poder impulsar proyectos de fomento del deporte en municipios de menos de 10.000 habitantes, porque entendemos que solo podíamos llegar a los más pequeños, o entendíamos que la necesidad está en los más pequeños, porque los mayores tienen más recursos, incluso que nosotros, para poder impulsar el deporte. Ay. Y en este sentido sí que estoy teniendo muchas reuniones con alcaldes, alcaldesas de distintos municipios. Por favor. Sí, y estamos intentando trabajar en proyectos de promoción, y la verdad que hay proyectos muy interesantes. Hablábamos hace poco de intentar impulsar el Baltu también, deportes tradicionales, deportes autóctonos en municipios pequeños, y bueno, vamos a intentar hacer inversiones en esos municipios, ayudarles para intentar generar actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, directora.